este video hablaremos sobre los sistemas de control distribuido de una central térmica. Importancia de los sistemas de control distribuido en la central térmica. Debido a que las centrales son parte importante en la generación de electricidad del CEIN y que éste requiere un alto grado de confiabilidad para suministrar la energía eléctrica a nivel nacional en el momento que se requiera y con la calidad esperada. Una de las exigencias importantes de las centrales de ciclo combinado es que se espera tengan una alta disponibilidad para no afectar la calidad de suministro eléctrico del CEIN. Para lograr esta disponibilidad tan alta, se debe tomar todas las precauciones al momento de seleccionar todos los diferentes equipos que componen una central. Para eso, se requiere seleccionar un sistema de control que contribuya a que la disponibilidad de la central esté por arriba del porcentaje exigido por el COES. Para esto se hace necesario que el sistema que se hará cargo de todas las tareas de control, protección y operativas tengan un alto grado de confiabilidad. Actualmente, todos los componentes de un sistema de control distribuido tienen un tiempo medio entre fallas muy alto, lo que resulta en que su nivel de confiabilidad sea mayor al 99%. Debido a que la central está compuesta por muchos subsistemas y también debido al hecho de que estos subsistemas tienen sus propios mecanismos de control, se requiere de un sistema capaz de supervisar a los diferentes subsistemas y también capaz de controlar las áreas que dependen directamente de este sistema. Es principalmente por esta necesidad de controlar y supervisar simultáneamente distintos subsistemas, además de la facilidad de comunicación y acceso a datos de producción en tiempo real, es por todo esto que se selecciona un sistema de control distribuido para una central de ciclo combinado. ¿Cuáles son los requerimientos que tienen los sistemas de control distribuido? Los sistemas de control distribuido requieren partes y funciones principales para que pueda ser útil a las necesidades de operación y control de las plantas de ciclo combinado, y debe cumplir de las características mínimas para operar de forma segura, eficiente y redituable al mismo tiempo. También que nos permita con el paso del tiempo poder evaluar el desempeño de la planta en las diferentes estaciones del año y, de ser posible, sugerir mejoras en la operación de acuerdo con la experiencia que vayan teniendo los operarios. El sistema de control distribuido puede describirse o analizarse en tres grandes rubros. Estos tres grandes rubros son el hardware de control, las redes de comunicación y las estaciones de operación. Estos tres rubros son dibujados en conjunto y en la industria son conocidos como la arquitectura del sistema de control. Ahora hablaremos sobre la arquitectura del sistema de control y cómo es que éste está compuesto. La arquitectura del sistema de control muestra mediante un dibujo cómo es que se interrelacionan los diferentes componentes de hardware del sistema de control. Es aquí donde se establece de forma general la cantidad de equipos principales que tendrá el sistema de control. Bueno, podemos encontrar las tarjetas de entrada y salida de las señales de campo a las que se van a monitorear o controlar. También encontramos a los procesadores de control, donde encontramos todos los algoritmos de control. También están las interfaces hombre-máquina, que incluyen las estaciones de ingeniería, las estaciones de operación o las estaciones de historización de las distintas variables de la planta. También están las impresoras y, por último, las redes de control y comunicación, que se interconectan con todos los equipos del sistema. La arquitectura del sistema de control debe ser de tipo abierta, de tal manera que cualquier adición o ampliación posterior al arranque de la planta pueda hacerse de forma transparente y sin afectar la operación.
El diseño debe ser de tal forma que cualquier falla en uno de los componentes no afecte la funcionalidad de los demás componentes. Además de esto, la planta debe ser dividida por áreas, de tal forma que la falla en una de las áreas permita la operación de las demás áreas. Ahora hablaremos de cada uno de los componentes. Primeramente, hablaremos de las tarjetas de entrada y salida. Estas tarjetas son las interfaces entre la señal del proceso, es decir, la señal de campo, y los procesadores de control. Es en estas tarjetas donde se hace la conversión de señales analógicas a señales digitales que permitan a los procesadores de control ejecutar diferentes funciones que conllevan las diferentes estrategias de control del proceso. Usualmente se requieren tarjetas de entrada y salida del tipo simple, es decir, que no cuenten con redundancia. Aunque para algunas señales críticas hay algunas empresas que usan tarjetas con redundancia, y esta puede variar desde la redundancia normal, que es de 1 a 1, hasta una tarjeta de respaldo para varias tarjetas del mismo tipo, o sea, de una redundancia de 1 a n. Existen distintos tipos de tarjetas de entradas y salidas, entre ellas están las analógicas y las discretas. Los procesadores de control. Los procesadores de control pues, usados en este tipo de plantas son como mínimo del tipo redundante 1 a 1. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ante una falla que afecte la funcionalidad del controlador primario, las funciones de control que se estén ejecutando debe trasladarse al controlador de respaldo sin ocasionar disturbios en el control que pueda afectar la operación de la planta. El respaldo entre controladores debe ser simétrico, es decir, que dentro del mismo par de controladores cada uno pueda actuar como un primario y redundante o viceversa. Y esto sea transparente para el equipo de control y para los usuarios. Esto obliga a que el canal de comunicación entre los diferentes pares de controladores y las tarjetas de entrada y salida sea redundantes también. De esta forma, la capacidad de procesamiento y de control no se van a ver afectados. Las estaciones. Bueno, para las plantas de ciclo combinado es necesario seleccionar adecuadamente las estaciones que servirán de interfaz entre las diferentes actividades que conlleva operar y mantener este tipo de plantas. El seleccionarlas adecuadamente permitirá al personal operarlas y mantenerlas de tal forma que se disminuya los incidentes por estrés o por malas prácticas de operación. Todas las estaciones deben contar con una tarjeta redundante de comunicación para que se puedan comunicar con otras estaciones y también con los procesadores de control. Ahora hablaremos de una de las estaciones, que es la estación de ingeniería. La estación de ingeniería tiene tres principales funciones. La primera de ellas es que debe poder configurar todo el sistema de control distribuido desde el punto de vista de configuración inicial de software, o también desde el punto de vista de hardware al informarle al sistema de control distribuido cuáles son sus componentes. La segunda función es poder diagnosticar todo el sistema de control distribuido. Este diagnóstico debe ser de software y hardware. Y por último, su tercera función es poder realizar cualquier adición o modificación del software o hardware una vez que la planta esté en operación. Esto sin afectar dicha operación. Aunque pueda haber más de una estación de ingeniería en una planta, normalmente solo una tiene acceso a los recursos que está compuesto el sistema de control distribuido. La estación de operación tiene una función, que es la de llevar toda la operatividad de procesos de tal forma que la planta esté generando electricidad de forma constante y con las menores fluctuaciones e interrupciones posibles. Cada estación debe ser capaz de recibir y transmitir toda la información de control hacia los diferentes controladores que existen en la planta
para que los operadores siempre tengan el control y siempre estén informados del estado operativo de las diferentes áreas que componen la planta. Es en estas estaciones donde se lleva a cabo la mayor parte del trabajo de operar la planta, una vez, claro, que ésta se encuentre produciendo electricidad. Cada estación de operación debe actuar como un respaldo de las otras estaciones de operación, de tal forma que la falla en alguna de estas no afecte a las demás y tampoco afecte la operación de la planta. Por su lado, la estación de históricos es donde se guardan todos los registros históricos de las diferentes variables que hay en la planta. Todas estas variables que son necesarias para la operatividad de la planta y también para analizar el rendimiento que se está teniendo en la operación. Normalmente todos estos registros son usados para sustentar los cambios que podrían hacerse en un determinado momento para mejorar la operación o el rendimiento de dicha planta. La sincronización de tiempo por GPS. Bueno, debido a que en este tipo de plantas hay varios sistemas que en determinado momento pueden actuar como sistemas independientes y que a su vez estos sistemas son considerados sus sistemas dentro del conjunto de la planta, se hace necesario la instalación de un reloj maestro que controle y sincronice a los relojes de todos los subsistemas para asegurar la uniformidad de horario en todas las computadoras y acciones derivadas de la operación de la planta. Esto es particularmente importante porque, por ejemplo, cuando suceda un disparo o disturbio de algún sistema, y en caso de que los diferentes controladores y computadoras tuvieran diferente hora, pues sería imposible saber cuál fue la causa del inicio del disturbio. Esto debido a que los disparos se dan en el orden de milisegundos y para poder discriminar la causa primera que inició el disturbio es que se hace necesario la sincronización de relojes. También debemos tomar en cuenta que la producción de la planta está comandada y supervisada por alguna área o subárea del COES, entonces, esta área supervisa y comanda diferentes plantas de generación de electricidad. Entonces, todas estas plantas también deben tener un sistema rector del tiempo. Las impresoras, por su lado, se utilizan para tres rubros, eh, según lo requiera la planta. Hay impresoras de alarma, hay impresoras de gráficos y también de reportes. Estas impresoras normalmente están conectadas en una red de tal forma que cualquier estación puede imprimir en ellas. Las impresoras de alarma, por su lado, su función primordial es la de imprimir las diferentes fallas de hardware de los equipos y también las alarmas por variaciones fuera de los rangos especificados de las variables del proceso. Las impresoras de reportes tienen la función primordial que es la de imprimir los reportes de producción. Y las impresoras de gráfico son usadas normalmente cuando se requiere imprimir algún desplegado de operación que muestre alguna situación en particular. Actualmente ya no se usan estas impresoras por cuestiones ambientales. Las redes de control y comunicación. Debido a que el sistema de control de una planta se basa en subsistemas que ejecutan diferentes tareas o diferentes tipos de control, pues se hace necesario un sistema de comunicación que integre a los diferentes controles y que les permita interactuar de forma continua, confiable y sin disturbios en el intercambio de información. Por último, hablamos de la comunicación con el COES. En el Perú, es necesario que las plantas de producción de electricidad de ciclo combinado envíen información o bien sean monitoreadas por el COES. Muchas gracias.